Y le agradecemos a David Fernández que nos acompañe el día de hoy aquí en Los Periodistas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y yo le preguntaría de entrada, me gustaría mucho que explicara, porque creo que es importante para los mexicanos saber de qué se trata este mecanismo. Aunque suene redundante, es bueno que los mexicanos lo sepan. Hay muchos que no saben qué es el mecanismo. Le preguntaría, ¿y cuál es su importancia que este gobierno realmente lo convierta en un mecanismo efectivo? Muchísimas gracias por la oportunidad de conversar. Al contrario, el agradecido soy yo. Es un placer estar con ustedes en Los Periodistas y saludo con mucho gusto al auditorio. Con mucho gusto, Alejandro. El mecanismo de esclarecimiento histórico es parte de una comisión de la verdad que fue creada por decreto presidencial en la actual administración para investigar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990, periodo en que se ha dado en llamar de la Guerra Sucia. La idea es esclarecer qué ocurrió, por qué ocurrió, cómo podemos hacer para que no siga ocurriendo o no vuelva a ocurrir. Entonces, somos 4 personas comisionadas, 3 varones, una investigadora, que desde hace 2 años estamos trabajando, levantando testimonios e investigando en distintos archivos públicos, particulares, universitarios, de las Fuerzas Armadas, para poder hacer un informe, que es lo que nos ha mandatado este decreto presidencial. Un informe que será entregado al titular del Ejecutivo y también al pueblo de México, con esa idea de que sirva para reconocernos en nuestro pasado y podamos resolver nuestro presente y caminar para un futuro mucho más justo y con más verdad y con más paz entre mexicanos y mexicanas. Entonces, estamos haciendo esta investigación, como digo, desde hace 2 años, y tendremos que entregar nuestro informe hacia mediados de este año, probablemente. En este contexto, David Fernández, ocurre un cambio en la Comisión Nacional de Búsqueda y ocurre también algo que hoy se dio a conocer por parte del mecanismo de la separación del cargo de Javier Yankelevich, justamente responsable del equipo especializado en la búsqueda de personas desaparecidas durante justo el periodo de la Guerra Sucia. ¿Qué representa esta decisión de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación? Sí, hay que decir que hemos venido trabajando muy estrechamente cercanos con la Comisión Nacional de Búsqueda y particularmente con el área que dirigía Javier Yankelevich, que todavía dirige, pero que está por abandonar. Hemos trabajado con ellos compartiendo información importante, haciendo indagación e investigación conjunta en archivos, como digo, civiles y militares. Hemos hecho juntas investigaciones o inspecciones a instalaciones militares en todo el país. Hemos hecho también gestiones para la desclasificación masiva y rápida de información sobre el periodo, e incluso los hemos acompañado o nos han acompañado a algunas exhumaciones donde hemos encontrado algunas personas desaparecidas los restos de algunas personas desaparecidas en esa época. Entonces ha habido una colaboración muy cercana, debo decir, y ahora lo que a nosotros nos preocupa es que no solo es que vayan a relevar a Javier Yankelevich o lo
vayan a prescindir de sus servicios. El tema es que el área encargada de investigar las desapariciones de larga data o de estos años a los que nos estamos refiriendo ha sido reducida al mínimo. Se quedan solo 2 personas en esta área de investigación sobre desapariciones de la época de la Guerra Sucia. Es para nosotros un dato inequívoco de que no hay un interés real de la Comisión Nacional de Búsqueda para esclarecer estos lamentables hechos de hace muchos años. Y también está dándose en el marco, sabemos, de una reestructuración global de la Comisión Nacional de Búsqueda que implica deshacerse de decenas de colaboradores, con lo que una promesa importante de la actual administración, que es la de buscar a los desaparecidos, a las personas desaparecidas en este país, va a sufrir irremediablemente un daño importante. Esta es la significación, es un dato para el análisis, pero al mismo tiempo refleja una realidad de que hay una marcha atrás respecto de la voluntad manifestada al inicio de la administración de esclarecer estas desapariciones. Quiero abundar un poco en la idea propia del mecanismo para quien nos escucha y quien nos ve. Durante un periodo largo, sobre todo la izquierda fue víctima de un acoso y persecución realizada desde el Estado mismo. En muchas ocasiones las policías, la policía política, desde ese cuarto lleno de misterios y de podredumbre que era la oficina del secretario de Gobernación, durante años se dirigió una campaña en contra de la oposición que tuvo hasta hace mucho tiempo un efecto muy puntual en la vida de muchas familias que se atrevieron. Ahora se puede hacer y parece muy fácil ser de izquierda, pero entonces no era fácil ser de izquierda. Se le perseguía, se le acosaba, se agotaba a su familia. De repente, todo lo que se puede alguien imaginar que puede sufrir a alguien que es acosado desde el Estado. El presidente de México, que viene de la izquierda, dijo, pues es que eso no puede quedar impune. Entonces vamos a organizar un grupo para que investiguen a lo que sucedió, porque hay familias que merecen la verdad y hay un país que merece la verdad, y que los que estén vivos todavía respondan por eso. Esa promesa es la que está en riesgo. Y yo le preguntaría a David Fernández, ¿el presidente estará enterado de que se está desmantelando en los hechos la posibilidad de que él cumpla una de sus promesas para la izquierda más importantes? La verdad es que no sé si está enterado. Hemos pedido una interlocución con la secretaria de Gobernación a propósito del trabajo que estamos realizando para enterarla justamente de lo que está ocurriendo. Lo relevante acá es justamente lo que usted decía hace un momento. Es importante esclarecer lo que pasó en el pasado, pero además al régimen y a la actual administración de Andrés Manuel López Obrador le conviene políticamente esclarecer aquello, porque son sus adversarios políticos actuales los que fueron responsables de lo que ocurrió. Sin embargo, nos parece que está pesando mucho, probablemente en el caso de la Comisión de la Verdad sobre Guerra Sucia, particularmente la cercanía del titular del Ejecutivo, del presidente de la República, con las Fuerzas Armadas y con el Ejército en particular. Y entonces
hay fibras sensibles que inevitablemente tenemos que tocar porque el ejército en este país, con otros mandos civiles, con otras circunstancias, fue responsable de graves violaciones a los derechos humanos en todo este periodo al que nos hemos referido. Y no solo, hay que decirlo, es uno de nuestros descubrimientos más interesantes, no solo contra organizaciones político-militares, como pudiera pensarse, sino contra una gama muy amplia de disidencias, de personas que se organizaban al margen y en contra del Estado, muchas veces en partidos políticos, en movimientos campesinos, en grupos urbano-populares, en las universidades, algunas disidencias incluso sexogenéricas o de identidad de género que también eran reprimidas severamente, a los jóvenes, incluso en el marco de la lucha contra el narcotráfico, también el ejército ha cometido graves violaciones a los derechos humanos en ese contexto y con estas víctimas. Entonces, sí, es nuestra convicción que si queremos de verdad hacer una transición democrática de fondo, tenemos que reconocer esta historia y tenemos que tomar las medidas para que no se vuelva a repetir. Esto significa eventualmente hacer conocer la verdad de lo ocurrido, llevar a la justicia a quienes perpetraron estas graves violaciones a los derechos humanos, tratar de reparar a las víctimas y restituirlas en su dignidad, porque fueron proscritas, fueron socialmente exhibidas como delincuentes, como depravados, como personas antisociales. Y una vez realizado este proceso, entonces podremos transitar aquello que la izquierda y los movimientos de víctimas han querido desde siempre, que es un proceso de verdad, de justicia, que nos fortalezca en la democracia participativa y con igualdad para todos y todas. Ese es en realidad lo que anima a este esfuerzo. Entiendo lo que animó al presidente de la República a echarlo a andar, y ahora lamentablemente por una serie de circunstancias está teniendo dificultades para continuar adelante. El tema del ejército, el tema de las Fuerzas Armadas, pero particularmente el ejército, dice usted, puede gravitar. Hay algunos temas en los que inevitablemente el ejército, con militares, con nombres y con apellidos, van a resultar involucrados, porque además ya hay abundantísima información al respecto. Lo que llama la atención es que sea el presidente López Obrador el que, o miembros de su equipo, que se alteren. ¿Qué tanto, la pregunta específica que le quiero hacer es, qué tanto las Fuerzas Armadas, los mandos particularmente del ejército, puedan estar malinformando, y si el presidente les cree, al propio presidente? Bueno, sí, nos consta en temas que hemos abordado anteriormente que el presidente carece de la información suficiente y precisa respecto de el cumplimiento de las órdenes o el acatamiento de las órdenes que él ha dispuesto frente a las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, nosotros hemos evidenciado, hemos proporcionado pruebas respecto de el ocultamiento de algunos expedientes o la mutilación de algunos de estos por parte de miembros de las Fuerzas Armadas. Lo mismo que ha ocurrido con la Comisión de la Verdad en el tema de Ayotzinapa. Esto, por ejemplo, el presidente dice, eso no es así, esto es falso. Yo tengo la información, dice, de que se ha entregado todo, de que me obedecen cabalmente. Eso es lo que nosotros podemos decir.
¿Cómo se allega la información? ¿Quién se la proporciona? No podría saber. Por eso nosotros nos hemos propuesto, queremos hacerle llegar a la información, esta información de la manera más directa posible al presidente y a la titular de la Secretaría de Gobernación. Para dar dimensión a lo que ustedes están haciendo y a la posibilidad de que no se haga bien, dada lo que ha sucedido, estos despidos ahora, pero en el pasado, que se oculten información, que se mutilen informes, etcétera. Hoy, pues, está la izquierda en el gobierno. Hoy mismo el gobierno federal es de izquierda y tiene muchas posibilidades de que, pues, gane la elección en este año. Pero eso no va necesariamente, porque vivimos una democracia, nadie garantiza que la izquierda va a estar siempre en el poder. ¿Qué va a suceder si cuando tuvimos la oportunidad de esclarecer la manera en la que fue vulnerada la izquierda en un largo periodo, qué va a suceder si nosotros, que podemos, me refiero a ustedes, pues, que ahorita podemos aclararlo desde el Estado, lo que se dio, que fue terrible, la desaparición, el asesinato de activistas de izquierda? ¿Qué va a pasar en el futuro si no lo transparentamos ahora? Es decir, ¿hay garantía de que se repita, por ejemplo? ¿De que no se repita? No, de que se repita si no lo aclaramos ahora mismo. De que se repita la experiencia de esclarecimiento. No, de violaciones graves a los derechos humanos. Que en 1 año, 2 años, o en 10 años que la izquierda tenga que entregarle un gobierno de derechas, que vuelvan a perseguir, como nadie lo aclaró en el pasado, que vuelvan a repetir los mismos ejercicios de asesinato, desaparición, etcétera. Claro, ya entiendo. Sí, diría dos cosas respecto del momento y de esta oportunidad que estamos teniendo ahorita de indagar lo que ocurrió. Primero diría que las víctimas, los testigos de lo que ocurrió, en su mayoría son mayores de edad y están muriendo. Es decir, si no aprovechamos esta oportunidad, muchos de los testigos, hombres y mujeres, ya no podrán decir su palabra, ni tampoco se les podrá restituir en la dignidad de la que son portadores. Entonces tenemos que aprovechar esta oportunidad. También, por otro lado, sabemos que el esfuerzo que estamos realizando, el mecanismo de esclarecimiento histórico y esta Comisión de la Verdad sobre graves violaciones a los derechos humanos del pasado, es un paso nada más en una trayectoria que viene de muchos años atrás, de 50 años atrás probablemente, por las que pasó doña Rosario, las doñas, muchos colectivos, y que va a seguir adelante independientemente del gobierno que tengamos en el futuro. Es decir, nosotros aspiramos a contribuir con un granito de arena, con un paso adicional en los que se han dado antes, y sabemos que esto tiene que continuar en el futuro. Ahora, continuará en mejores o peores condiciones según podamos nosotros avanzar en este momento, en 3 sentidos al menos. En la creación de un centro de memoria y justicia que está en proyecto y que nos parece que puede dar continuidad al trabajo que tenemos en este momento. Continuidad también respecto de la satisfacción o la reparación a las víctimas de estas graves violaciones a los derechos humanos, y también, por último, respecto de un esclarecimiento cabal de los hechos, que si no acontece, entonces no podremos resolver los problemas que hoy mismo estamos teniendo en el país. Nosotros pensamos que
el huevo de la serpiente de la violencia que hoy tenemos en el país está en aquellos años, que la impunidad que hoy se ha generalizado en el país está en esos años, porque se crearon instituciones del Estado no para garantizar la justicia, la seguridad de los ciudadanos, sino para garantizar la seguridad política del Estado. Y esas instituciones, esos mecanismos no han sido reformados y por eso tenemos una fiscalía inoperante y politizada. Por eso tenemos fiscalías locales, sobre todo fiscalías locales cuajadas de nepotismo, de corrupción y también de politización en su actividad. Tenemos unas fuerzas armadas y de seguridad vinculadas de alguna manera con el crimen organizado, porque los vínculos nacieron en las operaciones Cóndor de los años 70 y que han mantenido sus vasos comunicantes y que hacen que hoy sea muy difícil que puedan atacar la situación de violencia extrema que estamos viviendo en el país. Entonces, esclarecer el pasado nos posibilitará resolver el presente, pero también posibilitará que los gobiernos futuros, sean de izquierda o de derecha, tengan la posibilidad de constituir un Estado que funcione, no un Estado democrático con instituciones fuertes que de veras puedan hacerse cargo de la justicia, de la verdad, de la seguridad de la ciudadanía en el futuro. De eso estamos hablando. No es un asunto menor, no estamos buscando en el pasado porque nos interese la historia, nos interesa lo que ocurre hoy, pero lo que ocurre hoy está afincado allí. Esa es nuestra convicción. Y es esta oposición de las Fuerzas Armadas, particularmente del Ejército, a que se sepa todo, pues ¿qué tanto oculta el Ejército mexicano, David Fernández? Nos parece que hay una continuidad y que hay todavía algunos perpetradores o responsables de las violencias del pasado y de las violaciones graves a los derechos humanos, actualmente en funciones o con una influencia importante en las Fuerzas Armadas. Es decir, que aún hoy aquellos mismos intereses están presentes en las Fuerzas Armadas, sea como instructores, como asesores. Sabemos que se reúne la gente de la Dirección Federal de Seguridad aún hoy de distintas maneras. Sí, así. Todavía sí. El día de hoy se reúnen los agentes de la policía política, básicamente los que han perseguido a los... ¿Siguen reuniéndose? Sí, así es. Sí. Por supuesto no son reuniones públicas, etcétera, pero hablan del pasado y se enorgullecen de aquello que ha ocurrido. Por supuesto que continúan teniendo una cierta influencia y presencia en el funcionamiento de las instituciones de seguridad en el presente. La Dirección Federal de Seguridad desapareció en 1984. 83, 84, sí. Miguel Nazar Haro, que fue el último director, el penúltimo director antes de José Antonio Zorrilla, ya murió. Murió Javier García Paniagua, que fue el otro director. Murió Luis de la Barrera Solórzano. Murió también Fernando Gutiérrez Barrios. Pero los que eran integrantes, no solamente estas personas, son los que se reúnen y conspiran para que no se sepa. No podría decir de tal manera. Sí sé que se reúnen, sé que comparten en torno de las viejas glorias, sé que siguen orgullosos de lo que ellos hicieron
No sé con qué propósito y no sé si tengan posibilidad de accionar como grupo o no, pero sí, por supuesto, de lo que nosotros estamos convencidos es de que lo que fue la guerra sucia, lo que fue las violencias del Estado en ese periodo, hoy se han transformado en dinámicas de protección de aquel pasado, de aquellos perpetradores, de suerte que se intenta que no salgan las cosas a la luz pública. Hemos podido documentar, por ejemplo, que en el Archivo General de la Nación había una bóveda que estaba a cargo del viejo CISEN, que es el heredero, como bien dice Álvaro, de la Dirección Federal de Seguridad, a donde no permitían entrar ni siquiera al director del Archivo General de la Nación. Que estaba a cargo Ellos de Capello. se encargaban de administrar. Exactamente, de Capello. Ellos se encargaban de gestionar el archivo y al propio director no le permitían entrar ahí. Cuando ellos se fueron, se llevaron numerosos archivos. Eso lo hemos podido documentar porque conocimos los anteriores instrumentos de consulta que ya no son, nos hablan de archivos que ya no están, porque conocimos archiveros vacíos, porque vimos fichas que no tienen el respaldo documental correspondiente. Entonces sabemos que hubo gente que vinculada al CISEN que se llevó esos archivos. Si se los llevó es para que la gente no lo conozca, para que el pueblo de México no investigue qué es lo que ocurrió. No veo otra razón para ello. Entonces, sí, a mí me parece que siguen actuando, que sigue habiendo intereses que quisieran que no pudiéramos esclarecer aquellas responsabilidades de en otro tiempo. Eso es la dimensión de la policía política, que ya no existe, pero el ejército sigue existiendo. Hay militares en activo que participaron en la guerra sucia y que pueden ser o son los que están obstaculizando el trabajo de esta comisión. Yo no lo puedo asegurar de esa manera y con tal claridad, pero sí que existen fraternidades y grupos de presión dentro del propio ejército, grupos de interés que tienen vínculos con los perpetradores del pasado. Eso sí lo podría asegurar. Sí, eso diría en este momento. Pues me quedo casi mudo, David Fernández, con lo que usted nos dice esta noche. Es pues muy grave que se esté desmantelando algo que encargó el presidente para esclarecer justo esto, y al mismo tiempo los miembros de la vieja policía represora todavía tengan un club y se reúnan como pues para seguirse defendiendo, para seguirse cuidando. Si le estuviera escuchando el presidente López Obrador, ¿qué le diría David Fernández? Que es muy importante que nos haga confianza a la Comisión de la Verdad y que pudiera urgir a los actuales mandos responsables en el ejército a que abran incondicionalmente sus archivos a la indagación de nuestros investigadores e investigadoras, porque en eso se juega el futuro también de este país, el futuro de la democracia, el futuro de la justicia, de la posibilidad de construir un país generoso con sus hijos e hijas. No es un tema, es decir, nosotros compartimos el proyecto democrático, el proyecto de justicia que llevó a la presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador. No somos ni enemigos ni adversarios.
queremos un ejército patriota, pero sujeto a la autoridad civil, respetuoso de la legalidad, respetuoso de la institucionalidad democrática y que pueda hacer un mea culpa, un reconocimiento de sus responsabilidades en el pasado, de suerte que pueda tener credibilidad para construirse en el futuro. El problema está en que las instituciones, repito algo, las instituciones que tenemos hoy no han cursado por un proceso de renovación democrática o de reconstrucción democrática. Son las mismas instituciones que vienen del pasado. Lo que hubo en este país, afortunadamente, ha sido la alternancia en el poder. Ha habido nuevos partidos, pero hay nuevos gobiernos de distintos colores, pero no ha habido una refundación del Estado ni una reconstrucción de la institucionalidad que dio origen a estas graves violaciones a los derechos humanos y que ahora tendría que funcionar de una manera distinta. Eso sería lo que yo podría decir al presidente Andrés Manuel. ¿Hay posibilidades de que una mujer asuma la presidencia de la República este mismo año? Es decir, que gane la elección. Los números son, pues, arrolladores, digamos, para la izquierda, y es probable que Claudia Sheinbaum sea electa presidenta, si no pasa algo brutal que cambie los números, pero es muy probable. Si usted, le hago la misma pregunta que le hizo Álvaro Delgado, si usted supiera que Claudia Sheinbaum está ahora mismo escuchándolo, ¿qué le diría? Que este esfuerzo que viene de hace muchos años, que ahora nos corresponde continuar empujando, que debe de tener algún tipo de continuidad durante su gestión. Es decir, que necesitamos una ley de memoria y de memorialización de este pasado. Necesitamos una discusión pública del informe, por ejemplo, que nosotros vamos a presentar. Lo vamos a presentar hacia el final de esta administración. Le tocará a ella impulsar que se conozca en escuelas, que se discuta en los medios de comunicación, que se saquen las conclusiones correspondientes. Le diría que es muy importante contar con un Centro Nacional de Memoria sobre las graves violaciones a los derechos humanos, donde se puedan concentrar los archivos, los testimonios, las manifestaciones, las evidencias de esto que nos ocurrió como país a todos y todas en este país. Y finalmente, que lo más importante de todo, que intente hacer una reforma de raíz sobre nuevas bases democráticas del ejército, de la marina, de las fiscalías locales y la Fiscalía Federal, y del Poder Judicial, indudablemente, que hubo una amalgama de complicidades ahí para poder desmontar a las instituciones o a las organizaciones disidentes, político-militares, partidistas, estudiantiles, en donde había una colusión de servidores públicos del Poder Judicial, de las fiscalías o de la Procuraduría, las Procuradurías en su momento, de las Fuerzas Armadas, todo armado, como digo, para garantizar la seguridad del Estado, no la de las ciudadanas y ciudadanos. Entonces, que hay que desmontar estas estructuras para construir otras distintas sobre la base de la democracia y los derechos humanos. Esa sería la tarea más importante, indudablemente, que tenemos como país en esta y las siguientes administraciones. Doctor David Fernández, integrante del mecanismo que forma parte de la Comisión de la Verdad, que están haciendo un trabajo fundamental para el esclarecimiento histórico de este largo periodo de graves violaciones a los derechos humanos. Muchas gracias. Salvo que tenga alguna otra cosa que agregar, pues quedamos pendientes para seguir informando lo que acontece en el tema que nos convocó y en otros a los que se ha abocado esta comisión.
Quiero sumarme nada más a la voz de las víctimas, ya no de las desapariciones de larga data o del pasado de la guerra sucia, sino del presente, que también han manifestado su dolor, su extrañeza, su perturbación respecto del proceso de reestructuración que está habiendo en la Comisión Nacional de Búsqueda y del desmantelamiento que está habiendo de los mecanismos del Estado para encontrar a sus seres queridos. Ellos han salido a manifestarse y quiero sumarme a su voz para decir, no echen en saco roto este esfuerzo tan importante que se inició con la presente administración en la búsqueda de personas. Es probablemente el agravio mayor que vive nuestra ciudadanía, el dolor más fuerte que tiene nuestra república, el de los desaparecidos, y no puede soslayarse ni ahora desmantelar lo que con tanto ahínco, con tanta esperanza se construyó. Eso sería lo que quisiera decir y agradecer a ustedes, Álvaro, Alejandro, su solidaridad con nuestro mecanismo y siempre con las causas más importantes del pueblo de México. Muchísimas gracias. Al contrario, doctor David aquí Fernández. Tiene su casa. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.